no hay ningún problema en la comunicación. ¿Alguien, por favor? Se escucha bien, Inge. Se escucha, Inge. Perdón. Alguien que me diga cómo está la comunicación, por favor. Si se come, ¿qué cosas? Hola. Se escucha, Inge, sí, se escucha. Alguien, por favor. Se entiende, Inge, sí se escucha. No, no escucho nada. Ah, ya, está bien. Sí se escucha, creo que. Sí, a ustedes no les estoy escuchando nada. Está bien, gracias. Vamos a continuar entonces. ¿Qué es lo que quería decir? ¿Ah? A ver, espera. Un momentito, a ver, denme un segundito. Bien, van a disculpar, ahora sí. Hay algo que está... Bien, antes de entrar en sí en la materia, es importante reconocer que debemos echar mano a este documento que tenemos, que está acá al lado, que estoy perdiendo. Este documento se los voy a subir. Es un documento elaborado con la finalidad de aclarar todos los conceptos que involucran lo que es la medición y la metrología. ¿Ya? Acá estoy perdiendo mi puntero. A ver, déjenme ver dónde estoy. Oh. Ahora sí. Bien. Este documento llamado Vocabulario Internacional de Metrología, Conceptos Fundamentales y Generales y Términos Asociados. Entonces, en este documento están expuestos todos los conceptos que vamos a requerir en el desarrollo de la materia. Entonces, vamos a echar mano a estos conceptos. Como dice acá, en el campo de las mediciones existen una serie de conceptos de la metrología. ¿Ya? Déjenme ver esto. Ahora sí. Conceptos de la metrología. Vamos a aumentarle un poquito de grosor. Algo ha pasado con mi puntero. Ahora sí. Bien, entonces vamos a echar mano al texto Metrología
Vocabulario internacional de la metrología. Hay algo que no me está gustando. Estoy. A ver, déjenme ver. Bueno, ahora sí. Bien, entonces es importante tomar conocimiento y esto lo voy a subir. Entonces, el primer concepto que vamos a tomar conocimiento es ¿qué es metrología? Pues no olvidar que la metrología es la ciencia de las mediciones. Generalmente más hablamos de mediciones, nunca hablamos de metrología. Entonces, ¿en qué consiste la metrología? Es una ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Ahora, ¿qué es la medición? Es un proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que puede atribuirse razonablemente a una magnitud. Primero, en el proceso de medición, ¿qué medimos? Medimos una magnitud. Cuando hablamos medir la longitud de la mesa, la longitud es una magnitud. O medimos el tiempo. El tiempo es una magnitud. ¿Ya? Entonces, por tanto, acá aclarando, estos conceptos han sido extraídos del BIM, del Documento Vocabulario Internacional de Metrología. Por tanto, entonces el proceso de medición proporciona, fíjense acá, en el proceso de la medición proporciona una parte del resultado de la medición. Una cosa es la medición, determinar el valor de medición, y el otro es expresar el resultado de la medición. ¿Ya? Como dice en este concepto, uno o varios valores que puede atribuirse a una magnitud que se pretende medir, es decir, un mensurando. ¿Qué es un mensurando? Entonces, un mensurando es la magnitud que se desea medir. ¿Y qué es una magnitud? Es la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número o una referencia. Bien, acá debemos aclarar dos cosas. La medición y el resultado de la medición. Ya habíamos visto, habíamos tomado conocimiento sobre lo que es la medición y el resultado de la medición. Entonces acá vamos a aclarar. Cuando yo hago una medición, puedo obtener uno o varios valores. Si hago una sola medición, voy a obtener, como en este ejemplo, la medición de la longitud de la mesa, este valor. Voy a obtener esto por medición. Pero, ¿y qué es esto? ¿En qué consiste este parámetro? Acá yo he realizado una medición y he obtenido un valor. Entonces, ¿cuándo voy a expresar el resultado de la medición? Esta es una expresión del resultado de la medición. Va acompañado de este valor. Bien, veamos. Primero, cuando yo hablo de longitud de la mesa, estoy hablando de una magnitud. ¿Qué estoy midiendo? Estoy midiendo una magnitud. ¿Qué es cantidad o valor? Es lo que obtengo de la
medición. Se refiere al valor que toma una magnitud dado un sistema concreto. En este caso, este valor es valor medido, valor indicado. Bien, y acá le acompaña lo que esto vamos a entrar en profundidad y vamos a tomar conocimiento lo que es incertidumbre. Entonces va acompañada de la incertidumbre. Cuando yo hago una medición, yo no puedo aseverar este valor. ¿Ya? Yo no puedo dar fe a este valor. Primero, este valor lo he obtenido con un instrumento. ¿Ya? Entonces, no puedo aseverar de la veracidad de este valor. Entonces, acompañamos, debemos determinar y decir, este valor va a estar dentro de este rango. Entonces, acompañamos de lo que se llama la incertidumbre. Y finalmente tenemos lo que llamamos la unidad. Entonces, en la expresión del resultado de la medición, están involucrados estos parámetros. Entonces, por eso dice acá, el resultado, conjunto de valores de una atribuidos son acompañados de cualquier otra información relevante disponible. Entonces, cuando yo expreso el resultado de una medición, acompaño del valor medido o valor indicado más una corrección y más menos de una incertidumbre. ¿Ya? Entonces, fíjense, este es un valor que puedo obtener de un instrumento. Entonces debemos tener tratamiento de la incertidumbre y acá la unidad. Bien. Entonces, está claro. Esto a ustedes les va a recordar bastante. Cuando uno compra una resistencia, yo voy a comprar una resistencia y me dicen, cuando compro, quiero una resistencia de 100 ohmios. Entonces, uno va a comprar una resistencia de 100 ohmios. ¿Ya? Puede ser identificado por el código de colores. Pero cuando hago una medición de esta resistencia, resulta que me dice que cuando mido, la resistencia tiene el valor de 90 ohmios. O mido otra resistencia y me dice tiene un valor de 110 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Esta resistencia lo devuelven? No, porque el fabricante me dice, yo te estoy vendiendo una resistencia de 100 ohmios más menos una tolerancia del 10%. Entonces, ¿qué significa eso? Que el valor, el fabricante me garantiza que la resistencia que me vende debe estar comprendido entre 90 ohmios y 110 ohmios. El 10% de 100, me imagino que es 10. Entonces, si la resistencia que yo mido dice 90, está bien. Si dice 110, está bien. Porque el fabricante me está garantizando, me dice, yo te he vendido una resistencia de un valor nominal de 100 más menos un 10%. Entonces, está diciendo, debe estar comprendido esa resistencia dentro de estos valores.
Si yo tengo una resistencia de 80, en ese caso devuelvo y el fabricante tendrá que reponerlo, ¿no? Porque no me está diciendo acá. Más o menos este es lo que significa en la medición. Es lo que tenemos en el proceso de medición. Bien. Bien, hay algún otro concepto que mucho confundimos en lo que es la exactitud y precisión. ¿Ya? Estos términos son distintos. Acá se ha sacado del vocabulario el término de exactitud y dice, es la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurado. O sea, en resumidas cuentas, es cuán alejado estoy de un valor, del valor verdadero. Y precisión es la proximidad entre las indicaciones de varios valores que yo haya medido. ¿Ya? Entonces, refrendando, exactitud, proximidad al valor verdadero. ¿Ya? Después vamos a aclarar, el valor verdadero es un valor que consideramos que la magnitud tiene ese valor. Precisión es la repetibilidad, o sea, debo realizar varias mediciones. Entonces, vamos a través de una representación, vamos a ver la diferencia entre exactitud y precisión. Entonces, acá tenemos esto, nos recuerda a los militares donde hacen varios disparos en este pantógrafo que le llaman, donde primero tratan de ver las cualidades que tiene la arma, el fusil en este caso. ¿Ya? Vamos a decir que un soldado hace estas varias mediciones y hace el impacto acá. Pero la idea era de que los impactos estén acá, en el centro. Pero él hace los impactos acá. Entonces, debería estar acá los disparos, valor verdadero. Pero está acá el valor medido, vamos a decir. Está alejado. Entonces, cuando está acá, hay esta diferencia que quiere decir que no es exacto, ¿ya? Porque está alejado del valor verdadero. No es exacto. O tiene un alto sesgo, llaman también. Baja exactitud, no es exacto. Pero tiene alta precisión porque los disparos están uno detrás de otro, están muy cerca. Entonces el instrumento tiene una alta precisión. Acá tiene alta precisión y es exacto. En este caso, se tiene exactitud, porque sacamos el promedio y daríamos al centro. Pero los disparos están muy alejados. Entonces tenemos una baja precisión. No es preciso. Este es exacto y preciso. Este es exacto, pero no preciso. Acá, en este último, no hay precisión y no hay exactitud. Bien, la exactitud en este caso, vamos a decir, no puedo yo hacer que los disparos sean uno cerca del otro, porque eso depende de
de la arma, del fusil, vamos a decir. Pero sí, con este fusil yo puedo hacer los impactos aquí al centro, ser preciso, porque solamente corrijo los disparos y voy a hacer el disparo acá. En el caso acá, la arma no tiene precisión, por tanto puedo cambiar como clave. Lo mismo acá, esta arma es preciso, pero no exacto. Entonces, con una corrección puedo ser exacto. ¿Ya? Entonces, esas son... Ahora, estas palabras de exactitud y precisión son palabras cualitativas. Cuidado no confundir. ¿Qué exactitud tienes ahí? Algunos dicen 10%, 100%. No. Entonces, para eso vamos a tener otros conceptos que van a ayudar a interpretar la exactitud y la precisión. Pero no son iguales, cuidado. Cuando hablamos, tu instrumento es exacto. Entonces, cuando hablamos de exactitud, el instrumento, por ejemplo, yo quiero medir un valor de... ¿Por qué está así? Quiero medir una tensión de 150 voltios. Entonces, con el instrumento yo puedo leer 140 voltios. Entonces, no es exacto. ¿Ya? ¿Cómo veo la precisión? Con una medición no voy a identificar la precisión. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa si realizo varias mediciones acá? Entonces, estoy 139, 141, 138, 142. Fíjense, el promedio de este, vamos a decir que es 140. Pero no es exacto el instrumento porque estoy muy alejado del valor verdadero. Pero sí es exacto porque sus valores acá están próximos. Otra cosa es que tenga 140 voltios, 130, 100, 120, 90. En este caso, peor todavía el promedio puede ser, por decir, acá el promedio voy a sacar que sea 100. Entonces, no es exacto y tampoco preciso. ¿Ya? Entonces, ya está aclarado. Entonces, vamos a... esos conceptos los vamos a llevar en los instrumentos. Acá un instrumento analógico o de aguja que llevamos. Entonces, estamos considerando el valor verdadero 15 voltios. Voy a medir una tensión de 15 voltios con el instrumento. Y con este instrumento hago varias mediciones que la agujita está en ahí, uno por acá, otro por acá, otro por acá. Entonces, como verán acá, están todos muy próximos. En uno he leído 15, 15.1, 15.5, 15. Entonces, este instrumento es exacto, porque los valores que me dio están cerca del valor verdadero. Acá. Entonces, las mediciones que tengo están por este sector. Este instrumento no es exacto porque no está cerca del valor verdadero, está alejado. Y además, bueno, y es preciso porque las mediciones han sido muy cercas. Perdón, acá esto debería hacerlo así. Entonces, las mediciones lo he hecho cerca por acá. ¿Ya? Entonces, es preciso, pero no exacto. Acá, las mediciones, el promedio, vamos a decir, las mediciones que ha realizado es
en este rango. ¿Ya? Entonces, este instrumento no es exacto, tampoco es preciso. ¿Ya? Bien. Vamos a tomar conocimiento sobre el concepto de error. ¿Ya? En toda medición siempre va acompañada del concepto de error. ¿Qué es error? Error, la palabra error es muy distinto de la palabra incertidumbre. ¿Ya? Incertidumbre es un rango, es como la tolerancia. Veamos en qué consiste el error. Entonces, como dice acá, generalmente confundimos error con incertidumbre. Son términos diferentes, son distintos. Vamos a echar mano lo que es el error. Entonces, error es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. ¿Ya? A esta expresión se le conoce como también para diferenciar de un otro concepto de error relativo, se conoce como error absoluto. Cuidado, no en el concepto matemático de error absoluto, sino para hacer una diferencia. A veces se conoce como error nomás, o algunos como error absoluto. Entonces, el error es el valor medido menos el valor verdadero. Entonces, ¿cómo es eso? De alguna forma, yo conozco el valor verdadero y me dice que vale 15 voltios. Y yo con un instrumento mido un valor medido que tengo 10 voltios. Entonces, valor verdadero, 15 voltios. Valor medido, 10 voltios. Entonces, el error me dice que es el valor medido, 10 voltios, menos el valor verdadero que es 15 voltios. Y eso es igual a menos 5 voltios. O sea, yo he cometido un error de menos 5 voltios. O sea, he hecho una medición en deficiencia, no en demasía. ¿Ya? He hecho en deficiencia, por eso que sale el signo. Entonces, el error puede tener signo positivo o puede tener signo negativo. Puedo hacer una medición en deficiencia o en demasía. Entonces, el error tiene un signo. Generalmente, este valor verdadero no tenemos conocimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo el ejemplo más claro es que yo tengo acá una mesa. Y me dicen, mida la longitud de la mesa. Entonces, primero, ¿conozco yo la longitud de la mesa? No, porque me están diciendo por eso, porque no conocen, me dicen, anda a medir. Entonces, generalmente este valor verdadero, que es la longitud a la que voy a medir, no siempre se conoce. Entonces, en algunos casos, se acepta lo que se llama el valor verdadero probable o el valor verdadero convencional. Uno que hemos convenido de que ese sea el valor verdadero. ¿Ya? Entonces, no siempre es conocido el valor verdadero. Cuidado. A veces hago una medición acá y obtengo el valor medido, valor indicado con una regla, con un metro, qué sé yo, y determino el valor medido. Pero no conozco el valor verdadero, por tanto, no podría encontrar el error.
Pero alguien me dice, no, esa mesa se ha fabricado con estándares donde se ha considerado que su valor de esa mesa nos han dicho que debe tener 1 metro. Ah, entonces lo considero como un valor verdadero convencional. El error tiene las mismas unidades del valor medido, ¿no? Entonces, el error, y a veces se simboliza en algunos textos, va a encontrar con esta. Yo utilizo bastante la palabra error. ¿Ya? Bien, como dice acá, el error puede ser positivo o negativo. Cuando este valor no conocemos, entonces el error nunca se conoce exactamente porque nunca sabemos el valor verdadero con absoluta certeza. Sí, no podría conocer el error con exactitud porque el valor a veces no es, el valor verdadero no es conocido con certeza. Entonces, por tanto, este concepto de error es un poco teórico. Bien, cuando hago una medición y me dicen el error que he cometido es de 1 metro y con la otra medición he cometido 10 metros. He hecho una medición y tengo un error de 1 metro. He hecho otra medición y tengo un error de 10 metros. Entonces, alguien me dice, ¿qué medición? ¿Cuál de estas mediciones está ahí? ¿Es la mejor? Entonces, a fin de evitar ese problema es que recurrimos a la expresión del error relativo. ¿Y qué es el error relativo? Es la relación del error sobre el valor verdadero. Este es el error. Error medido menos valor verdadero sobre el valor verdadero se conoce como error relativo. Si no conocemos el error verdadero, el valor verdadero, tomamos como el valor medido. Aproximadamente tenemos el error relativo. Y generalmente el error relativo lo expresamos en %. Lo multiplicamos por 100. Entonces, el error relativo también tiene el signo. Puede ser más o puede ser menos dependiendo del error absoluto. Hasta ahí, ningún problema sobre el error. Bien, entonces desde la teoría clásica de los errores, una clasificación de los errores, se tiene errores llamados errores groseros, errores sistemáticos y errores accidentales fortuitos o también llamados aleatorios. Los errores groseros, como dice aquí la definición, es un error que lo comete, digamos, el operador. Y generalmente ya, como este es un error que el humano o el operador comete, entonces se debe considerar este error grosero o grave 0. O sea, si es humano, lo tengo que corregir. Por tanto, en alguna bibliografía ya no consideran este error. Pero sí se considera el error sistemático y el error aleatorio. ¿En qué consiste el error sistemático? Son aquellos que se repiten en magnitud y en signo.
Tiene un solo valor y tiene un signo de una serie de mediciones en condiciones iguales. ¿Ya? En cambio, los errores accidentales siguen la ley del azar, no está definido y son aleatorios, son varios valores. Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento de estos errores? Dentro de los errores sistemáticos, la clasificación debe estar acá. Me voy a ir antes. Dentro de estos errores sistemáticos se tienen los errores instrumentales, los errores de método, los errores ambientales y hay uno más. Bueno, los más representativos son los errores instrumentales de método y ambientales. Cuando hablamos de errores sistemáticos ambientales, nos referimos al ambiente que afectan en la medición. Temperatura, humedad, campos magnéticos, eléctricos, etcétera. Esos son. Y eso no podemos, digamos, determinarlo, sino es tratar de aminorar o tratar de anular esos errores ambientales. Pero sí podemos determinar los errores de método y los errores instrumentales. Bien, entonces como se tiene acá indicado, se debe detectar y eliminar los errores groseros. En cambio, en los errores sistemáticos, de ser posible, se debe determinar y desafectar de la medida usando alguna corrección. ¿Se acuerdan cuando dije, yo voy a expresar el resultado de la medición? Era el valor medido más una corrección. Entonces, acá estoy hablando de esto. Si yo determino el error, debo hacer la corrección. Por tanto, la corrección es igual a menos el error. Por eso se suma acá. Entonces, de no ser posible, si no podemos desafectarlos, entonces esto pasa a contribuir a la incertidumbre. En cambio, los errores accidentales o fortuitos se pueden estimar a través de considerar lo que llamamos la incertidumbre. Y abreviamos con la letra U. Entonces, el resultado de la medición podemos expresar el valor medido más la corrección por errores sistemáticos y complementar con la incertidumbre, que es parte de los errores fortuitos o errores sistemáticos no corregidos por falta de alguna información. Bien, acá esto no habría que considerar. Bueno, acá está. El error, perdón, entonces, esto es lo que me olvidé. Este se llama error por inserción o efecto de carga. ¿Ya? Error de método.
error instrumental o del instrumento. No vamos a considerarlo si condiciones ambientales. Y los errores groseros, por ejemplo, el operador le han dictado 21.5, dice, y el operador ha colocado 25.1. Son errores humanos, entonces eso no debe ocurrir, debe corregirse, por tanto debe ser 0. Leer en escalas incorrectas, ¿no? Esto es propio del operador, por tanto, esto debemos considerar 0. Entonces, prácticamente los errores sistemáticos están afectados por el error por inserción, ¿ya? Error por inserción y el error de método y el error instrumentación. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Algo está pasando conmigo. Voy a... A ver, iremos un ratito ahí, a ver dónde le va a aumentar la hoja. Quiero ver. Ya. Entonces vamos a ver lo que es el error por efecto de carga. O error por inserción. Vamos a ver. Yo tengo acá una fuente de tensión U más menos. Tengo acá una resistencia R. RI. Bien. Tengo acá una fuente de tensión que conozco y tengo una resistencia. Entonces, yo cuando hago este cortocircuito, por acá va a circular una corriente, le vamos a llamar corriente verdadera, ¿ya? Y esa corriente verdadera va a ser la relación de la tensión respecto a la resistencia. Entonces, ya tengo la corriente verdadera. Ahora, voy a medir yo esta corriente. Tengo acá RI y tengo acá la fuente de tensión. No me está gustando. Algo está molestándome mucho acá. Entonces, voy a conectar acá un amperímetro. Y este amperímetro me va a dar la lectura de una corriente medida. ¿Ya? Ojo, ahora, este amperímetro tiene una resistencia que la vamos a llamar RA. Por tanto, la corriente medida va a ser igual a la tensión sobre RI más RA. Entonces acá tengo un error por efecto de carga o error de inserción. Entonces, el error va a ser valor medido o corriente medida, que es U sobre RI más RA, menos la corriente verdadera, U sobre RI. Entonces, esto será U1 sobre RI más RA menos 1 sobre RI. Entonces, el error en función de estos valores será
RI, RI más RA. Acá voy a tener RI más RA menos todo este dividido, perdón, déjeme hacer la corrección. Está un poco mal. A ver. Entre esto me queda RI menos, todo este va a ser menos RI menos RA. Ya le he afectado el signo. Entonces, RI y RI se van y me va a quedar que el error es la tensión negativo RA sobre RI más RA. Entonces, ese es el error llamado error por inserción. El instrumento está, al ser insertado acá, está haciendo que se cometa un error. Sí. Sí, RA es lo que consideramos ideal, debería tener 0 ohmios. Si tiene 0 ohmios, entonces reemplazando acá, el error sería 0. 0 amperios. ¿Eh? Porque acá este 0 por este, el signo no afecta. Entonces, ¿quién comete este error? ¿Quién hace que tengamos este error? Es esta resistencia. Pero acá hemos expresado en función de su valor o el error absoluto. Entonces, el error relativo de la corriente va a ser igual. El error absoluto, que es menos U RA, RI, RI más RA, sobre el valor verdadero, U RI. RI se va con RI, RU con RU. Por tanto, el error relativo de la corriente es menos RA, RI más RA. Yep. Entonces, hay un error, en este caso con signo negativo. Eso quiere decir que es un error que se comete en deficiencia. ¿Ya? Este valor que mido es menor que esto, ¿no? Va a ser menor por esta resistencia. Porque, perdón, sí, este va a ser un valor pequeño, porque acá estoy dividiendo sobre un valor mayor. Entonces, este valor es menos que este. Eso en cuanto al amperímetro. Veamos qué pasa. Perdón. ¿Qué pasa si yo tengo la fuente de tensión y acá voy a encontrar la tensión verdadera? ¿Cuánto vale la tensión verdadera acá? En este punto llamado A y B. ¿Cuánto vale? La tensión entre este punto A y B es
U. ¿Por qué es U? Porque acá no hay corriente, no hay circulación de corriente, por tanto, no hay caída de tensión. Este punto, porque no hay circulación de corriente, es este mismo punto. Por tanto, la tensión en bornes acá es igual a esta tensión. En algunos casos es la F. ¿Qué pasa si yo conecto un voltímetro? Entonces acá conecto un voltímetro. Entonces acá voy a obtener el valor medido. Pero este voltímetro tiene una resistencia voltimétrica. Lo que queremos nosotros es que esta resistencia voltimétrica sea infinito. Si es infinito, estoy en esta situación, pero desgraciadamente no es así, tiene un valor acá. Por tanto, la tensión medida va a ser igual a la tensión U RB sobre RI más RB. Entonces, ¿cuál es el error? El error es valor medido, que es U RB sobre RI más RB, menos el valor verdadero, que es U. Por tanto, voy a tener U RB RI más RB menos 1. Entonces, el error en este caso va a ser igual U RI más RB menos RI menos RB. RB con RB se va, por tanto voy a tener menos U RI sobre RI más RB. A ver, déjenme ver si es valor medido menos valor verdadero. Acá tengo un signo menos. RB, tengo acá R1 más RB. Entonces, el error absoluto tiene este valor. Y el error relativo de la tensión va a ser igual a el error absoluto, RI más RB, sobre U, sobre valor verdadero. Entonces, U como se va, entonces el error relativo, perdón, estoy cometiendo un error, si es en porcentaje, está corregido. El error relativo en por ciento va a ser igual a menos RI más RB 100%. Ahora, analicemos acá. Si RB es infinito, este denominador es muy grande respecto a este. Cuando esto va a tender a 0. Por tanto, el error relativo. Entonces, para tratar de cometer menor error por inserción de los instrumentos, es que debemos buscar un instrumento, los instrumentos, su resistencia interna del voltímetro debe ser grande. Y generalmente en los digitales ya este valor es de 10 mega ohmios y en algunos casos un poquito más. Giga creo que, pero en los más comerciales tenemos este valor, 10 mega ohmios, que es alto. Y en los amperímetros
sería ideal, pero estimo que su resistencia debe estar en un valor 1 o 5 o 10 ohmios, ¿no? O 0,01, digamos, ohmios. Entonces, con eso estamos evitando errores de inserción o por errores por efecto de carga. Y esto hace recuerdo a lo siguiente. Y yo tengo acá un recipiente con una sustancia o un líquido donde su temperatura está a 60 grados. Y yo tengo un termómetro acá. Hay algo que no estoy haciendo bien. Hay un termómetro ¿ya? Que está a una temperatura ambiente de 25 grados. ¿Ya? Y está marcando acá, marca 25 grados. Entonces, cuando yo introduzco para saber qué temperatura tiene esta sustancia, ustedes díganme qué temperatura es. La sustancia está a 60 grados y el termómetro está a 25 grados. Cuando introduzco acá, ¿qué lectura va a dar el termómetro? ¿Va a dar 60 grados? Ok. Pues va a dar una composición entre este que está introduciendo acá y estoy aumentando 25 grados más acá. Pero eso se distribuye entre todos estos y cuánto más aumentará acá. Entonces, esto se llama efecto de carga. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando uno hace una medición, no considera eso, entonces puede alterar el valor medido. ¿Ya? Bien. Entonces, acá hay un ejemplo directamente de el error por inserción. Bien, acá vamos a verlo. Me piden la tensión en este punto. Esa tensión, llamado B2, tiene este valor. Encontramos la corriente o hago un divisor de tensión directamente acá, que es la tensión multiplicada por la resistencia dividida entre, o conocido la corriente. De manera que la tensión 2, que sería la tensión verdadera, vale 150 voltios. Cuando yo introduzco un instrumento acá y tiene esta resistencia voltimétrica, afecta acá porque esta resistencia del voltímetro está en paralelo con esta resistencia. Por tanto, la resistencia neta acá será de 500 ohmios. Por tanto, la tensión en este punto es diferente de lo que va a medir este. Entonces, la tensión medida es 100 voltios. Entonces, el error absoluto por inserción o por efecto de método es de menos 50 voltios. Y el error relativo, ojo, tiene el signo. Es menos 0.33. Aquí es adimensional. Pero mejor si lo expresamos en por ciento. En por ciento es menos 33%. Entonces cometo mucho error. 33% es alto. Entonces, ¿qué pasa si en vez de que RB sea 2K, RB sea, vamos a poner 100K ohmios? Entonces, deberíamos determinar el paralelo acá de 100K. Entonces, la resistencia en paralelo de 2K por 100K va a ser, vamos a hacerlo acá ahora.
2K ohmios por 100K ohmios sobre 102K ohmios. Eso va a ser, a ver, agarraré la calculadora. A ver, tengo 2E3 por 100 E3 igual dividido entre 102E3. Tengo el valor de un ratito como convierto esto en ¿Qué está en el micrófono? ¿Alguien tiene el valor? No estoy pudiendo encontrar cómo. ¿Dónde está? Va. Ahora déjenme agarrar. Ahorita, denme un segundito. A ver, tengo 2E3 por 100 E3 igual dividido, perdón, no es dividido. Dividido entre 102. Hecho mal. A ver, 2E3 era por 100. E3 igual dividido entre 102. E3 igual 1961 voy a poner. $1961 ohmios es en paralelo. Entonces, la tensión que voy a medir, la tensión medida va a ser igual a 101.96, 1961 ohmios sobre la suma que va a ser 3.961 ohmios multiplicada por 300 voltios. Espero que sea así. Dividido entre 2.961 por 150. No sé si he hecho bien. No, debería salirme más. 102K. A ver, nuevamente. 2, 3 por 100 E3. Ahora sí. Dividido entre 102 E3. Por 150 dividido entre 3. 3.600. 3.961. Bien, debería ser un valor próximo a 150. Bien, tengo algún problemilla. Vamos a quedar acá. Voy a hacer la corrección. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración por chat, por favor? Parece que yo no les estoy copiando. Me voy a ir. Bien, nos vemos la próxima clase. La información mejorando lo voy a subir. Ya tienen bastante información para que
pueden estar investigando. Gracias, que tengan muy buenas noches.